Sea testigo de algunos de los misterios más desconcertantes de la historia de nuestro planeta, mientras recordamos los avistamientos de ovnis más influyentes de la historia en la batalla de Los Ángeles, al infame incidente del bosque de Rendlesham, mientras cuestionamos los hechos incuestionables y explicamos lo inexplicable, desdibujando las líneas entre la ciencia ficción y la realidad. ¿Estamos solos? Cualquiera sea la forma en que respondamos a la pregunta fundamental, como especie, permanecemos en las sombras, solos, a la deriva por el vacío del espacio, en un universo solitario en constante expansión, o nos quedamos temerosos en la oscuridad de lo desconocido. Un 5% de los avistamientos de objetos voladores inexplicables sugieren que seres extraterrestres lo bastante avanzados y poderosos como para atravesar el cosmos podrían encontrarse ya dentro de nuestra atmósfera. La idea ha calado en nuestra ciencia ficción y cultura popular durante décadas, empujando a la ufología a través de una era de ridículo y entretenimiento. Los avistamientos de luces no identificadas en el cielo se remontan al antiguo Egipto, donde se vieron discos de fuego flotando por el cielo. A medida que la tecnología avanzaba, nuestra comprensión se ampliaba. La mayoría de los avistamientos pueden explicarse como luces de vehículos aéreos, faros, aeropuertos y fenómenos naturales extraños o comunes. Una pequeña parte permanece sin identificar. Esta pequeña fracción deja a la humanidad con una pregunta sin respuesta, lo que cuestiona el tejido mismo de la existencia tal como la conocemos, desafiando nuestra propia comprensión y percepción del orden del cosmos. Las conspiraciones basadas en encubrimientos secretos del gobierno y engaños creativos han enviado a la ufología al reino de la incredulidad. Olvida tus creencias sesgadas y confronta tu comprensión fundamental. ¿Estamos solos? Una cosa es segura. Definitivamente no lo sabemos. La antesala de uno de los misterios aéreos más intensos de Estados Unidos cae en el telón de fondo del devastador ataque a Pearl Harbor. Las explicaciones van desde pájaros y dirigibles hasta aviones japoneses e incluso visitantes de otro mundo. Una cosa era segura: era un objeto volador no identificable, un ovni. 7 de diciembre de 1941. Una fecha que vivirá en la infamia. Con confianza en nuestras Fuerzas Armadas, con la determinación ilimitada de nuestro pueblo, obtendremos el triunfo inevitable, así que ayúdanos, Dios. Los informes sobre extraños objetos voladores en el cielo son más antiguos que Estados Unidos. Algunos de ellos aparecen en revistas científicas que se remontan al siglo XVI, pero normalmente se han clasificado con los monstruos de Loch Ness y se han relegado a los suplementos dominicales, hasta que la Segunda Guerra Mundial nos demostró que algunos de los sueños más fantásticos pueden ser muy reales, como las bombas atómicas, por ejemplo. Y desde el final de la guerra, cientos de informes de objetos extraños en el cielo han sido archivados por la Fuerza Aérea y la mayoría de ellos han sido fácilmente explicados. Aviones a reacción experimentales, globos meteorológicos, luces terrestres reflejadas, formaciones nubosas inusuales, etc. El 23 de febrero de 1942, el avistamiento de un submarino japonés frente a la costa de Santa Bárbara, California,
aumentó el temor a una invasión del continente. Al ponerse el sol, comenzó el bombardeo. 24 de febrero de 1942, 19:18 horas. Esa noche, las advertencias de una nueva invasión por parte de la inteligencia naval pusieron gran parte de la costa de Los Ángeles bajo alerta amarilla. Las tensiones disminuyeron en las horas siguientes, lo que llevó a decretar la alerta blanca. 25 de febrero de 1942, 2:25 am. Las sirenas antiaéreas penetran en el silencio nocturno. Los radares localizan un objeto volador no identificado. Las sirenas antiaéreas penetraron en el silencio nocturno. Los radares localizan un objeto volador no identificado. Los Ángeles descendió a la oscuridad mientras los artilleros se preparaban para la invasión. Casi estamos esperando que en cualquier momento algo inusual se acerque a nosotros. Es una historia muy conocida dentro de la historia OVNI. Y los cañones antiaéreos entraron en acción contra aviones no identificados en el área de Los Ángeles poco después de las 3:00 am hora de guerra del Pacífico de esta mañana. Los cañones antiaéreos comenzaron a ladrar durante un apagón ordenado por el Cuarto Comando de Intercepción a las 2:25 am. El objeto no identificado, que algunas fuentes pensaron que podría ser un dirigible, se desplazó lentamente por la costa del Pacífico desde Santa Mónica y este apareció al sur de Long Beach. Vieron un objeto en el cielo de Los Ángeles, un objeto ovalado. Entonces la gente pensó, aquí vamos, los japoneses nos atacarán. Tenían baterías antiaéreas preparadas y se fueron. Disparó miles de balas contra esta cosa. Fue captado por los reflectores, ya sabes, con la ciudad. Y por supuesto ha pasado a la historia de los ovnis, porque los japoneses nunca atacaron el territorio continental de Estados Unidos. Entonces algunas personas dijeron, bueno, tal vez este objeto de forma ovalada era un ovni. Bueno, esto apareció en los titulares de los periódicos. Y la razón por la que no fue golpeado es porque no es de esta tierra. Captada por un fotógrafo de Los Angeles Times, la famosa fotografía dio a la historia una idea del origen del ataque aéreo más aterrador de Los Ángeles. Imagen en blanco y negro. Ves todas las luces de búsqueda convergiendo sobre un objeto en el cielo. Hay fuego antiaéreo a su alrededor. Y parece que cuando las luces de búsqueda, ya sabes, están todas unidas, todas se juntan, que hay algún tipo de objeto en su interior. Eso ha alimentado la especulación en cuanto a lo que puede o no puede haber sido. Desde la metrópolis de la ciudad de Los Ángeles, viajamos a los desolados llanos de Nuevo México, donde tuvo lugar un misterioso suceso que cimentó firmemente el pequeño y polvoriento pueblo de Roswell en la tradición de los ovnis. Este es el incidente de Roswell. Un caso lleno de mística, plagado de encubrimientos gubernamentales y casi perdido en la historia. Aún hoy se le conoce como el Watergate cósmico. Incluso los escépticos estarán de acuerdo en que algo se estrelló en Roswell. No se puede negar, la Fuerza Aérea está de acuerdo en que algo se estrelló allí. Es una cuestión de qué, a quién le crees, qué evidencia tienes para apoyarlo. Esperamos que los indios y los vaqueros pasen cabalgando. Son rocas, arena y cactus. La gente del pueblo tiene un dicho sobre Roswell, que está a 200 millas de ninguna parte, y más o menos es así.
titular de la edición del 8 de julio de 1947, las Fuerzas Aéreas del Ejército han anunciado que un disco volador ha sido encontrado y está ahora en posesión del Ejército. Oficiales del Ejército dicen que el misil encontrado en algún momento de la semana pasada ha sido inspeccionado en Roswell, Nuevo México, y enviado a Wright Field, Ohio, para una inspección más detallada. Lo que recuperaron fue supuestamente un vehículo que no es de este mundo, un platillo volante. La base aérea que estaba en las afueras de la ciudad era la Fuerza Aérea del Ejército de Roswell. El ejército y la Fuerza Aérea eran un solo grupo en aquellos días. Hay afirmaciones de que Roswell era un lugar significativo para que una nave extraterrestre estuviera en acción en este planeta porque era el hogar en ese momento del 509, que era el único escuadrón aerotransportado entrenado para lanzar armas nucleares sobre la faz de la Tierra. Ellos fueron los responsables de las bombas atómicas durante la Segunda Guerra Mundial, aunque no salieron de Roswell en avión. Habían recibido una llamada del sheriff local del pueblo. Un tipo llamado Matt Brazel afirmaba haber encontrado unos extraños restos en su rancho, así que enviaron a Jesse Marcel a investigar. Trajo algunos de estos escombros de regreso a la base en las primeras horas de la mañana. Despertó a su hijo, Jesse Marcel Jr. Esparció este material en el suelo de la cocina. Su hijo recogió este trozo de material, lo que llaman un rayo en I, estos extraños símbolos, y su padre le dijo: «Hijo, puede que seas el primero en ver escritura de otro mundo. Aparte de la viga I que describe su hijo, una de las propiedades más peculiares de este material era lo que apodaron metal de memoria. Se parecía bastante al aluminio, pero era extremadamente ligero, casi no tenía peso, y cuando lo aplastabas, podías hacerlo fácilmente y luego lo soltabas y volvía a su forma anterior sin arrugas ni marcas». Su hijo, que llegó a ser médico y también sirvió en el ejército como cirujano de vuelo, dijo: «Nunca he visto nada igual antes de eso, y nunca he visto nada igual desde entonces». Ahora, por alguna razón, la Fuerza Aérea del Ejército de Roswell emitió un comunicado de prensa oficial diciendo que habían descubierto un disco volador en la tierra de un ranchero y que parte de él estaba siendo enviado a un cuartel general superior. Ese comunicado de prensa en particular dio la vuelta al mundo. Envió un segundo comunicado de prensa diciendo: «Lo siento, nos equivocamos. No era un disco volador. En realidad, era solo un globo meteorológico». Trajeron a los fotógrafos de prensa, y hay un conjunto de fotografías y está el mayor Marcel sosteniendo trozos de este material, que es claramente un globo meteorológico. «Sin embargo», dijo el mayor Marcel, «ese no es el material que recogí del rancho de Matt Brazel. La acusación es que hicieron un intercambio de alguna manera». Lo curioso es que el comandante Marcel estaba bastante bien cualificado para identificar globos meteorológicos, porque solían lanzar globos meteorológicos desde su propia base todos los días, porque necesitaban conocer el tiempo, porque tenían aviones que entraban y salían de allí. Y creo que solo 2 meses antes de este incidente había sido cualificado para hacer este trabajo. Reconocía un globo meteorológico cuando lo veía, y fue inflexible hasta el día de su muerte, en que el material que recogió no era ciertamente un globo meteorológico. ¿Qué ocurrió realmente en Roswell? La verdad puede ser más extraña que la ficción. La respuesta se acerca. A lo lejos, en las profundidades del bosque, el personal militar fue testigo del descenso de luces nebulosas a través de las copas de los árboles. Sin que los hombres implicados lo supieran, el encuentro fortuito de los días siguientes a la Navidad de 1980.
se convirtió en el encuentro ovni más famoso, polarizante y profundamente investigado de la historia británica. ¿Fue un engaño o realmente nos visitaron seres de un sistema estelar lejano? Los casos más importantes en el Reino Unido a menudo reciben ese nombre, ya sabes, el Roswell británico. Sucedió en el bosque de Rendlesham en Suffolk. El bosque de Rendlesham se encontraba entre las bases gemelas de RAF Woodbridge y RAF Bentwaters. Ahora, en 1980, eran una base estadounidense. No es una pequeña y atrasada estación de la RAF. Tenían armas nucleares almacenadas allí. Ahora, en 1980, estaban en alerta máxima porque había tensiones en toda Rusia y algunos de los países del bloque soviético. Algunos hechos ocurrieron a finales de diciembre de 1980, durante un periodo de 3 noches. Aparentemente hubo un avistamiento de un ovni allí. Posteriormente salió a la luz un documento conocido como el Memorandum Holt, porque Charles Holt, que era el comandante en funciones de la base aquella noche, escribió los hechos y dijo que sus hombres salieron a investigar unas luces extrañas en el bosque. Y lo que se ha afirmado posteriormente es que se encontraron con un ovni y que había extraterrestres involucrados y que esto puede haber sido en realidad alguna connivencia entre los militares estadounidenses y los extraterrestres que ver con la nave que necesitaba bajar en algún lugar para afectar a sus propias reparaciones. La primera noche se vieron unas luces extrañas en el bosque. Uno de los policías de seguridad lo vio y preguntó si podía ir a investigar. Así que se envió a 3 miembros del personal de seguridad de la base. Se adentraron en el bosque de Rendlesham, que entonces era terreno público. No era terreno militar. Uno se quedó con el vehículo porque estaban teniendo problemas con sus comunicaciones. Jim Penniston y John Burroughs fueron los 2 aviadores que entraron en el bosque. Se podía ver esta cosa entre los árboles. Afirmaron que cuando se acercaron, lo que vieron fue no solo luces, era una nave de forma triangular, ya sea flotando o, ya sabes, sobre las piernas justo por encima del suelo. Las luces rojas arriba, las luces azules debajo, no eran tan grandes. Ya sabes, tal vez del tamaño de un auto mediano. Jim Penniston dice que lo tocó. Se sentía caliente y suave y había estas extrañas marcas en el lado de la misma. Caminó a su alrededor y luego se alejó entre los árboles. Luego los acompañó su tercer colega e intentaron perseguirlo entre los árboles, pero eso y desapareció. Lo informaron en el registro de incidentes cuando regresaron a la base. Luego, la tercera noche, el comandante adjunto de la base, el coronel Holt, estaba en el lugar y estaban celebrando una cena después de Navidad. Se estaban entregando premios, ya sabes. El comandante de la base estaba allí. De nuevo, la seguridad vino y dijo, ya sabes, coronel había oído hablar de lo que había sucedido. Y le dijeron, está de vuelta. ¿Qué ha vuelto? Él dice, el ovni. Así que el coronel pensó, me llevaré a algunos hombres al bosque y acabaré con esta tontería. No llevaba uniforme militar en ese momento, así que fue a cambiarse primero, cogió su pequeña grabadora, una pequeña cosa de mano, seleccionó a algunos hombres y se fueron. El primer problema que tenían este tipo de luces alimentadas por diésel. Se llaman agujeros de luz y no funcionaban. Ellos argumentaban que no había diésel en ellos, pero por supuesto que estaban llenos. Así que se adentraron en el bosque. Primero llevaron al coronel al lugar del encuentro de la primera noche y uno de sus colegas había traído un contador Geiger y lo agitó sobre la zona. Y obtuvieron lecturas más altas, no peligrosas, pero lecturas más altas donde supuestamente había estado este objeto. Miraron hacia arriba en la copa de los árboles. Parecía como si las ramas estuvieran rotas porque los árboles estaban bastante densos. Parecía que algo había descendido a través de los árboles.
Luego, a lo lejos, el coronel pudo ver esta luz roja anaranjada, no en lo alto del cielo, sino más abajo. Parecía casi como un ojo parpadeando, y todo el tiempo está grabando. Son aproximadamente las 01:25 ahora. Las hendiduras parecían algo retorcido cuando se asentaba sobre ellas. Parece que alguien tomó algo, lo sentó y lo giró de lado a lado. Muy extraño. Hola, este es Eric. Cuando fuiste a los puntos calientes, esto es extraño. ¿Alguien quiere mirar las manchas en el suelo? 01:48, escuchamos sonidos muy extraños de los animales del corral del granjero. Es muy, muy activo y hace muchísimo ruido. Llegaron a la linde del bosque y luego había un campo de labranza. Más allá del campo estaba la granja. Y dijeron que esta cosa naranja estaba en el campo y era tan brillante que se reflejaba en el cristal de las ventanas de la granja y hacía que la granja pareciera en llamas. La luz se ha ido ahora. Estaba aproximadamente a 120 grados del sitio. ¿Ha vuelto? Sí, señor. Eso dijo la linterna. Vayamos al borde del emparejamiento para poder verlo mejor. Mira a ver si puedes poner la mira estelar en él. La luz sigue ahí y todos los animales de corral se han callado ya. Sí. Nos dirigimos a unos 110, 120 grados desde el sitio hasta el claro ahora. Todavía obteniendo una lectura en el medidor. Alrededor de 2 clics, de 3 a 4 clics, cada vez más fuerte. Ahora, algunas personas han dicho lo que el coronel es en parte lo que estaba mirando era el faro. Hay un faro en la costa que ofreció nido. El coronel dijo, yo podía ver el faro así como esto. Yo sabía lo que el faro parecía de todos modos, y esta cosa estaba en el campo. Bien, estamos viendo la cosa. Estamos a unos 2 a 300 metros de distancia. Parece un ojo guiñándote un ojo. Todavía se mueve de lado a lado. Y cuando se pone la cuchara estrella en él, ¿qué tipo de tiene un hueco? Centro oscuro. Es como la pupila de un ojo que te mira y guiña el ojo. Esta cosa se acercó a ellos. Todos se pusieron un poco nerviosos y entonces estalló y desapareció. Cuando miraron, alguien avisó al coronel, miraron y había 3 o más objetos en el cielo. Y dijeron que en un momento, un rayo de luz fue disparado hacia ellos. Bien, aquí viene desde el sur, viene hacia nosotros ahora. Ahora estamos observando lo que parece ser un rayo bajando hacia el suelo. Esto es irreal. Y aterrizó. Fue hacia ellos. No me refiero a muy lejos, estaba a pocos metros de ellos. No sabía si era un arma o una advertencia. Usted sabe, algunas de estas luces también fueron vistas sobre el arma y el área de almacenamiento. 2400 horas. Un objeto todavía sobre la base de Woodbridge, a unos 5 a 10 grados del horizonte. Todavía en movimiento errático y luces similares, y emitiendo hacia abajo. Entonces persiguieron estas luces por el bosque durante un par de horas o más. Y luego pensó, bueno, ya sabes, estoy mojado. No ha venido nadie. Ya sabes, él esperaba que, ya sabes, podría haber un avión interceptar o un helicóptero. Nada, nadie. Así que decidió regresar a la base. Se lo comunicó a su oficial al mando. Más tarde le pidieron que escribiera un memorándum de una sola página y lo envió al Ministerio de Defensa. Sin que él lo supiera, el Ministerio de Defensa envió uno a las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Y unos años más tarde, ese memorando salió a la luz en Estados Unidos en virtud de la Ley de Libertad de Información. Y entonces la historia se hizo pública. El propio coronel nunca quiso que nada se hiciera público, pero una vez que se hizo público, más de los que estaban en el lugar se presentaron. Él ha ido en el registro. Él ha escrito una declaración jurada, al igual que muchos de los otros aviadores que estuvieron involucrados también. Del exuberante paisaje de Surrey, viajamos al árido y polvoriento terreno de Texas. Miles de personas siguen siendo testigos de historias centenarias sobre orbes de luz parpadeantes en el lejano desierto deshabitado. Danzando por el paisaje desértico, los orbes brillantes han desconcertado a lugareños, científicos e investigadores durante generaciones. A lo largo de las décadas se ha especulado con ellas
desde las hogueras apaches del siglo XIX hasta las naves extraterrestres del siglo XXI, pasando por todo lo demás, desde estrellas fugaces hasta un simple espejismo. ¿Hay alguna respuesta? Estas son las luces de Marfa. Las luces de Marfa. Marfa está en Texas, en Estados Unidos, y es uno de los varios lugares del mundo donde se observan estas extrañas luces. Allí no hay casas, ni carreteras, ni coches, ni farolas. Para darte un ejemplo, hay un lugar en Noruega llamado Isla Gesa, en el centro de Noruega, y ellos también tienen estas extrañas luces. Los noruegos lo han estudiado y hay un monitor, una estación de vigilancia, las 24 horas en Gesa y hasta ahora. En Australia las llaman luces Min Min. En el Reino Unido tienen varios nombres, pero generalmente pasan al término Spook Lights. Las maravillosas e inexplicables bolas de luz que salpican el árido horizonte a 80 kilómetros de la frontera con México siguen desconcertando a los curiosos. Los escépticos de mente cerrada determinan que son luces de vehículos o aviones, una flagrante contradicción con los registros de testigos que se remontan a 1883, cuando eso era inconcebible. ¿Cuántas personas han visto las luces de Marfa? Seguramente cientos a lo largo de los años. He trabajado con una colega llamada doctora Irena Scott. Vive en Ohio. Ha visto las luces de Marfa. Ella fue a visitar a un amigo cerca de allí y ella también las vio. Ya sabes, ella estaba tan desconcertada por ellos como cualquier otra persona. He estado en la isla de Gesa, en Noruega. No vi las luces, pero han captado las luces en el radar. Han tomado video de ellas y montones de fotografías de ellas. Lo que se encuentra sobre estos lugares, como Marfa, se remontan, si no décadas, incluso siglos. Y por lo general se encuentran cuentos populares o fantasmales, cuentos paranormales asociados originalmente con estas luces. Los informes sobre las rachas sobrenaturales han dado lugar a teorías, desde fantasmas espantosos hasta un espejismo de espejo. Una cosa es segura, las luces no son ficción. ¿Cuál fue el catalizador de la batalla de Los Ángeles y el mayor bombardeo de fuego antiaéreo desde suelo americano? Esto es, ya sabes, el centro de Los Ángeles, ya sabes, muy por encima de ella. Debe haber habido miles, si no decenas de miles de personas que al menos vieron algo de alguna parte de ella esa noche. Usted sabe, por su propia naturaleza, con las luces de búsqueda y el fuego antiaéreo, no se podía ocultar. Los civiles en Los Ángeles entraron en pánico. Pensaron que era un ataque de las Fuerzas Armadas de Japón. La descarga de fuego de artillería sobre el ovni dañó varios edificios y vehículos y elevó el número de muertos a 5. El caos de Los Ángeles provocó 2 ataques cardíacos y 3 muertes por accidentes automovilísticos. La desclasificación de documentos gubernamentales puso de relieve una investigación secreta sobre el siniestro ovni ambiguo, afirmando que la descarga inicial de fuego de artillería se debió a órdenes de destruir un globo con una bengala roja adosada. Los militares informaron de que habían disparado contra globos, dirigibles e incluso incendiado un avión enemigo. El misterio se hizo más profundo. Se descartó la participación japonesa. Esa noche no se había despegado ningún avión. Cualquier avión visto solo podría provenir de suelo estadounidense. Una teoría descartada por la investigación secreta estadounidense. En su día, en 1942, las autoridades estadounidenses dijeron que habían sido los nervios, que algunas personas eran de gatillo fácil y de hecho
que nada fue capturado en los haces de reflectores, así que fue solo, ya sabes, tensión nerviosa. ¿Por qué no dispararle? Henry Stimson, el secretario de guerra, tenía un punto de vista diferente, afirmando que al menos 15 aviones habían sobrevolado la ciudad, alimentando la especulación de agentes enemigos en aviones comerciales dispuestos a infundir miedo en los corazones de los residentes de Los Ángeles. Su relato, aunque se retractó posteriormente, corroboró miles de testimonios de testigos que afirmaban haber visto aviones en el cielo nocturno. Nadie tenía una respuesta definitiva. Todo eran especulaciones. La historia se desvaneció hasta que en 1948 se promocionó una nueva teoría. Y esta vez, ya sabes, una explicación probada y comprobada fue sacada a relucir por las autoridades. Y esta vez, por supuesto, era un globo meteorológico. Esta teoría fue apoyada por el hecho de que el objetivo se movía demasiado lento para ser un avión. Es una explicación probada, es el globo meteorológico. Y creo que la siguen usando hasta el día de hoy. Un globo meteorológico es algo que se lanza incluso hoy en día. Todavía los utilizamos. Va a varias partes de nuestra atmósfera. Y hace, ¿sabes lo que dice en la lata? Lee el tiempo. No solo desde su ubicación, sino que puede llevar equipos, ya sabes, a veces para probar el tiempo en otras áreas u otras partes de la atmósfera. Y, por supuesto, eso vuelve a la Tierra. Bueno, hubo miles de rondas de antiaéreos disparados a lo que esto puede o no haber sido. Y, por supuesto, nada fue derribado. Ya sabes, nada. Ningún globo meteorológico, ningún bombardero japonés, ningún platillo volante, nada. Con todas las teorías que se barajan, una cosa es cierta. Nadie sabe definitivamente qué lo causó, por lo que sigue siendo un enigma para siempre. Roswell murió durante décadas. El físico nuclear Stanton Friedman conoció por casualidad al mayor Marcel a finales de los 70, y fue realmente entonces cuando comenzó la investigación. En la década de 1990 volvió a los titulares por una serie de razones, y otra investigación tuvo lugar esta vez a nivel oficial, y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos proporcionó un gran tomo, un enorme libro masivo sobre Roswell, diciendo que ahora seguía siendo un globo meteorológico. Pero estos globos meteorológicos eran parte de un dispositivo secreto de vigilancia que se llamaba Proyecto Mogul. Básicamente, el Proyecto Mogul lanzó algunas listas, algunos equipos en la atmósfera superior para comprobar si había experimentos nucleares soviéticos, pruebas. Se suspendió por dos razones. En primer lugar, porque su eficacia era limitada, y en segundo lugar, porque los estadounidenses lograron encontrar mejores formas de espiar a los rusos. Así que el Proyecto Mogul era alto secreto, pero el equipo que utilizaban era ordinario. Seguían siendo globos meteorológicos. Alguien dijo, bueno, según algunos testigos que de repente se han presentado, también se encontraron cadáveres en el lugar del accidente. Así que nunca volví a hablar de ello. Nunca se lo mencioné a nadie. No por el mayor Marcel, sino por otros. Y cuando decían cadáveres, se referían a extraterrestres. Una teoría que difiere de la hipótesis extraterrestre es la participación especulativa de tecnología nazi robada. Después de que la operación Paperclip transportara secretamente a científicos e ingenieros nazis a Estados Unidos, despojando a los nazis de sus conocimientos y tecnología, lo que llevó a algunos escépticos a preguntarse si se iniciaron más operaciones secretas cuando finalmente cayó el Tercer Reich. Algunos afirman que el accidente formaba parte de un vuelo secreto de prueba de la tecnología de vuelo nazi llamada Bell. La teoría alega que la tecnología propulsada por partículas eléctricas falló y se cayó del cielo en un vuelo de prueba para que luego se desmantelara el inestable proyecto.
En el fondo, el comunicado de prensa sobre el platillo volante, es decir, el comunicado de prensa emitido por Walter Holt, en el que decía que habían capturado un platillo volante, fue probablemente un error de juicio bastante grave en el calor del momento, porque se dieron cuenta de que habían conseguido parte de su propia tecnología y no querían que la gente supiera que se estaban realizando experimentos a nivel local. Y exageraron completamente el comunicado de prensa, lo que significó que tuvieron que retractarse muy rápidamente. La Fuerza Aérea entonces dijo, bueno, en realidad se estrellará maniquíes de prueba no relacionados con el proyecto Mogul en absoluto, pero solíamos tener estos grandes maniquíes de madera que lanzamos desde gran altura, como usted sabe, para probar paracaídas y así sucesivamente. Pero lo único que estaba mal con eso es que no empezaron a usarlos hasta la década de 1950. Y, por supuesto, el incidente de Roswell ocurrió en 1947, así que también nos equivocamos de década. En total, la Fuerza Aérea había dado 4 aspectos diferentes de lo que esto era. En primer lugar, se trataba de un disco volador, ahora era un globo meteorológico, entonces, lo siento, no, era el proyecto Mogul, que seguían siendo globos meteorológicos. Todos los cadáveres eran maniquíes de pruebas de choque. Olvidamos que eran de los años 50. Así que hay 4 interpretaciones diferentes de lo que pasó. Por eso Walter gana dinero. Muchas razones por las que la gente sospecha de la oficial, la versión oficial. Una suposición razonable sería la siguiente, que lo que las fuerzas aéreas del ejército pensaron que estaban haciendo y lo que Walter Holt, que publicó el comunicado de prensa, pensó que estaba haciendo, era sacar una historia que sería espectacular y distraería durante un corto periodo de tiempo, momento en el que podrían decir, lo siento, cometimos un error. Era solo un globo meteorológico. Es por eso que se pegan a cabo. No creo que pensaran que tenían hardware extraterrestre y si lo tuvieran, no creo que lo compartieran con el mundo porque estarían demasiado ocupados pensando qué tenían que hacer con él y quién necesitaba saberlo. Si piensas en Roswell y piensas en lo que se recuperó inicialmente y vuelves a lo que dijo el mayor Marcel, eran restos extraños. Así que la historia ha crecido con el paso de las décadas. Así que pasó de unos extraños escombros encontrados en la propiedad de un granjero a lo que se llama el Watergate cósmico, este enorme gran encubrimiento del primer contacto. Aunque fue un poco desafortunado para los extraterrestres porque murieron. ¿Sabes? Si quisieras esconder algo que estuvieras probando, entonces es el lugar perfecto. Trinity, el lugar donde se probó la primera bomba atómica, no está tan lejos, en el desierto. Y por supuesto, cuando explotó la primera bomba atómica, le dijeron a los lugareños que era una choza de dinamita que había explotado. Piensas, bueno, si cualquier evento ovni tiene la posibilidad de ser una nave extraterrestre, entonces pondrías esto en esa categoría. Así que no se puede probar de manera concluyente de una manera u otra, pero yo diría que las probabilidades están a favor de que parezca eso. Soy realmente escéptico sobre el asunto de los extraterrestres y hay varias razones para hacerlo. En primer lugar, hagamos un repaso a la realidad. Se publicaron montones y montones de libros sobre ovnis entre principios de los años 50 y alrededor de 1980. Y algunos de ellos hacían hincapié en ciertos casos que se consideraban enormemente importantes y espectaculares, como el caso de la abducción de Betty y Barney Hill. Roswell prácticamente no aparece en esos libros. Hay otros casos de platillos aplastados por entonces, así que soy escéptico porque simplemente no aparece, que ninguna información parece filtrarse de él. Sin embargo, hay que mantener la mente abierta. Yo personalmente me siento en la valla. Creo que algo peculiar ocurrió allí. No creo en el globo meteorológico o el proyecto Mogul, no encaja. La evidencia que la Fuerza Aérea proporcionó no encaja. No me sorprendería. Sin embargo, si no fue algo con lo que los propios militares estaban experimentando, fue bastante horripilante. De ahí la razón para mantenerlo en secreto. Pero no creo en ninguna de las tonterías del globo que se llama. Cuando se trata de encubrimientos de ovnis, si lo piensas desde una perspectiva militar, si estás probando algo que por cualquier razón se desvía en un área donde entra en contacto con el público en general, entonces el encubrimiento perfecto es llamarlo un ovni, porque la gente iba por ahí buscando algo
que simplemente no existía en ese momento y en realidad era algo con lo que los militares habían estado jugando. Las autoridades de cualquier país, en primer lugar, tienen el deber de guardar secretos. Es parte de lo que hacen, así que pueden mantener las cosas muy secretas. Ocurren cosas que no deberían. Nunca me sorprendería si hay algunos de los eventos OVNI que tal vez nos fijamos en diferentes partes del mundo y no algo que es grande, que es hecho por el hombre y ha ido no según lo planeado, digamos. Un número de testigos, tanto militares como civiles, porque tenemos que recordar, los civiles estaban involucrados en esto también, que fueron visitados después de manipular parte del material o donde habían presenciado algo por un pelirrojo oficial militar, que les decía en términos inequívocos que guardaran silencio sobre lo que habían visto y que las balas eran baratas. Ya sabes, alguien podría encontrar tus huesos en el desierto. Ese tipo de cosas, amenazas veladas. Más que algo directo, pero amenazador. Y eso ha dado cierta credibilidad al argumento de que si fuera un globo, ¿por qué tendrían que amenazarte para encontrarlo? De nuevo, no hay solo uno o dos. Hay un número de testigos que han dicho que tienen amenazas de un tipo u otro. Para mí eso implica que algo realmente fuera de lo normal tuvo lugar y no un globo. Una de las razones por las que algunas personas han planteado que Roswell fue encubierto fue por la emisión de La Guerra de los Mundos en la radio por Orson Welles en la década de 1930. Estamos profundamente conmocionados y lamentamos profundamente los resultados de la emisión de anoche. La historia es que emitió esta obra por radio, basada en el cuento de ciencia ficción de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, y la gente que la sintonizó más tarde no sabía que se trataba de una obra de teatro y que cundió el pánico y la gente se suicidó y todo ese tipo de cosas. Cuando en realidad, si nos fijamos en los registros, un viejo colega mío llamado John Spencer estaba intrigado por esto y no pudo encontrar ningún registro en los periódicos de la época o los registros de la policía o algo por el estilo, de que hubiera habido pánico o suicidios y que de hecho todo fue una exageración de Orson Welles. E incluso si no fuera una exageración, incluso si fuera cierto, e incluso si hubiera gente que entrara en pánico, entonces eso haría que te cubrieras, ya sabes. El primer contacto de la humanidad con una especie de otro mundo, no creo que dejes que una obra de radio se interponga en tu camino. Realmente no lo creo. No puedo darte un trozo de este metal de memoria para que lo examines. No hay evidencia física que tengamos. No hay fotografías. No hay nada. Solo el testimonio de testigos oculares. Algunos son bastante convincentes. ¿Sabes? Ha habido algunos falsos mezclados entre ellos. Ha habido un poco de engaño mezclado entre ellos. Pero si quitas eso, hay una historia convincente. Si se trata de una nave alienígena estrellándose en Roswell, está abierto al debate. Hay otros que piensan que el accidente fue causado por el hombre, pero la teoría principal es que esto fue, ya sabes, un vehículo que no es de este mundo. El encubrimiento por parte del gobierno y las infames imágenes falsas de los extraterrestres de Roswell han difuminado la línea que separa la realidad de la ficción. Algo se estrelló en el desierto de Nuevo México en 1947. Pero lo que fue sigue siendo un misterio que tal vez nunca sea desenterrado. En el mundo de la ufología británica, ningún caso es más atractivo que el incidente del bosque de Rendlesham. En los 40 años transcurridos desde el supuesto encuentro extraterrestre, muchos investigadores
han intentado descubrir la verdad que rodea al Roswell británico. Las investigaciones sobre el suceso han dado lugar a conclusiones tanto escépticas como científicas, plagadas de sus propias contradicciones. ¿Qué emitió esas extrañas luces? ¿Fueron obra del hombre? ¿Un fenómeno natural? ¿O visitantes de un mundo lejano? Bueno, una de las cosas sobre todos los testigos en Rendlesham, incluyendo al coronel Halt, es su credibilidad. Él no fue enviado a, ya sabes, Inglaterra para un paseo fácil. Había estado involucrado con los prisioneros que regresaban de Vietnam, por ejemplo, y, ya sabes, así que tenía una larga e ilustre carrera en el ejército. Tenían todo tipo de formación, no solo caminar con un perro, ya sabes, y una linterna. Usted hace su propia mente. ¿Era esto algo que los militares estaban probando? Orford Ness tiene una historia de pruebas militares. Es donde algunos de los primeros radares fueron probados. El comienzo en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Pero, ¿probarías algo donde haya un almacenamiento de armas nucleares? No estoy tan seguro de que lo harías. Entonces, miras las otras alternativas. Los escépticos dirán que ellos, durante las 3 noches, ocurrieron varias cosas, que todos se identificaron mal. Hubo, ya sabes, el faro, la reentrada de un satélite, o lo que sea. Pero los testigos dijeron, no, yo vi esto de cerca y personalmente. Ya sabes, y me he reunido con el coronel, escuché lo que tenía que decir, ya sabes, creo que es muy poco probable que se equivoca nada, y mucho menos el faro. Fue a hablar con el farero y este tiene 3 luces de colores. El rojo va a mar adentro, porque rojo significa no vengas aquí. Así que si usted estaba viendo una luz roja, debe haber estado en el mar. No tiene ni idea de lo que es. Él ha ido en el registro. Ha escrito una declaración jurada, al igual que muchos de los otros aviadores que estuvieron involucrados. Una pequeña cosa intrigante, como he mencionado, los 2 primeros aviadores que fueron al bosque fueron Penniston y Burroughs. Ahora Jim Penniston es el que dijo que vio una nave, la tocó, etc. Su colega John Burroughs, que estaba a solo unos metros de distancia, mirando lo mismo, dijo, nunca vi ninguna nave, solo vi luces. Independientemente del origen de la luz, se levantaron cejas ante el hecho de que unas luces no identificables cerca de 2 bases de las fuerzas aéreas que contienen armas nucleares no justificaran una investigación del Ministerio de Defensa. Lord Hill Norton, antiguo almirante de la flota, dijo que o bien estos caballeros vieron lo que decían haber visto, o estaban todos bajo los efectos de algo ilegal, que de cualquier forma, seguramente debía ser de importancia para la defensa. Investigaciones realizadas por un ufólogo. El doctor David Clark afirmó en 2018 que las luces eran un caso de venganza. Según Clark, las tropas británicas del SAS se lanzaron en paracaídas cerca de RAF Woodbridge para comprobar la seguridad de sus instalaciones nucleares, un objetivo potencial para los agentes soviéticos. En plena Guerra Fría, los hombres de las fuerzas aéreas estadounidenses interrogaron duramente a los intrusos, golpeándoles y lanzándoles insultos, llamándoles alienígenas no identificados. Con la intención de recuperar a los suyos, las tropas británicas urdieron un plan para demostrarles lo que realmente es un alienígena no identificado. A los globos negros de helio se unieron cometas teledirigidas. También se instalaron luces y bengalas de colores en la cubierta. En contra de esta teoría, Jim Penniston, aviador estadounidense y testigo del suceso, afirma haber estado a corta distancia de la nave, demasiado cerca para confundir el vehículo con globos y bengalas. A su regreso a la base, Penniston afirma que su declaración de 4 páginas fue reducida a una pequeña historia genérica, omitiendo sus afirmaciones de haber estado de cerca y en persona con una nave que no podía explicar, una clásica orden de amordazamiento si se creen sus afirmaciones. A partir de ahí, la historia da un giro dimensional increíble según Penniston. Nunca ha creído que fuera extraterrestre.
Basado en su evidencia, era una nave de tipo interdimensional, nosotros del futuro. Uno de los libros que publiqué fue por un científico, el astrofísico del Reino Unido. Se llama Andrew Pike. Y Andrew había estudiado el caso durante muchos años. Había hablado con muchos de los testigos oculares o había obtenido su testimonio. Algunas de sus conclusiones estaban buscando una especie de fenómenos naturales raros que desprenden luminosidad. Tienen el sobrenombre de luces de la Tierra. Fue una idea que se le ocurrió. El título oficial para ellos es WAPS, fenómenos atmosféricos no identificados. Piensa que esta puede ser un área donde aparece este fenómeno porque a lo largo de las décadas ha habido otros avistamientos en la zona. Verás, esto no fue algo aislado. La teoría es que si te acercas demasiado a esta energía que desprende, puede afectarte e interpretar lo que ves de forma diferente. A otros no les afecta en absoluto. De ahí tenemos a Jim Penniston y John Burroughs. Uno ve una nave, el otro solo ve las luces. Esa fue una de sus teorías, pero también especuló que tal vez había una nave allí, pero tal vez podría haber sido, ya sabes, algo experimental, y que lo que pasó afectó a los que se acercaron a él también. Pero lo que pasa con Andrew es que él es el único científico que oficialmente ha escrito sobre este incidente y lo ha investigado seriamente. No es un desacreditador, no es un escéptico, ni nada por el estilo. Solo quería saber. Así que sus ideas deben ser bienvenidas, pero sin duda han dado que pensar. Sin más pruebas sólidas que la cinta de audio, las declaraciones juradas por escrito y las declaraciones de testigos potencialmente falsificadas, las conclusiones sobre el incidente se quedan en teorías. Sin duda, nunca sabremos la verdad, la auténtica verdad. Aunque solo se ven unas 30 veces al año, sobre todo al amanecer y al atardecer, miles de personas acuden a esta pequeña localidad rural para descifrar su origen. Las inexplicables luces han llevado a muchos a realizar investigaciones científicas para intentar explicar lo inexplicable. Bueno, originalmente, por supuesto, ya sabes, era el miedo y la superstición que era, ya sabes, se contabilizaban fantasmas, ya sabes, fantasmas esto, fantasma de aquello. A medida que avanzamos en el siglo XX, tal vez eran fantasmas de aeronaves, ya sabes. Y a medida que avanzamos en el siglo, tal vez eran seres de otro mundo. Pero básicamente todo lo que ves son luces, y depende de tu propia percepción lo que hagas de ellas. Se han realizado estudios en varios lugares. Como mencionamos anteriormente, el Ministerio de Defensa del Reino Unido hizo un estudio sobre los ovnis llamado Informe Condine, y llegó a la conclusión de que los ovnis eran fenómenos atmosféricos no identificados. En otras palabras, extrañas bolas de luz. No identificados los llaman plasmas. Así que el número de científicos y estudios científicos afirman que el evento podría ser todavía un tipo no identificado de fenómeno aéreo natural. Este fenómeno fue reconocido por primera vez a finales de los años 1970 por Persinger y Lafay. Las luces de la Tierra aparecen en muchas formas, tamaños y colores, pero algunas han sido rastreadas moviéndose contra el viento a velocidades fenomenales. Para aumentar el misterio sobre las causas de estos espectáculos sobrenaturales, Michael Persinger, que acuñó la expresión fenómeno luminoso anómalo, propuso la teoría de la deformación tectónica. La teoría sugiere que las tensiones y presiones bajo la corteza terrestre crean un evento natural que provoca las luces. Los efectos de las perturbaciones magnéticas en la región también pueden dificultar la integridad de estas observaciones, haciendo que se vean movimientos extraños y colores inusuales. Hay quienes, ciertamente, cuando se mira a Marfa, piensan que hay una solución escéptica si se quiere ir por ese camino, que es, ya sabes, causada
por el tráfico de coches en la distancia, y estas luces se reflejan de alguna manera en cierta forma. Y eso es lo que la gente está viendo, a pesar de que usted no puede ver los coches y que podría ser una posibilidad. Pero cuando vas a lugares como la isla de Geza, estas luces se ven abajo en el valle. Solo hay alrededor de 200 personas viven allí. Los lugares donde se han visto no hay carreteras y en el invierno se pone a menos 20 y cerca de 10 pies de nieve. Lo sé, estuve allí en invierno, puedo garantizarlo, y los han captado en el radar. Los han filmado tanto en películas como en fotografías, así que hay un fenómeno muy real allí. Rechazando el espejismo causado por los faros, algunos investigadores han apuntado con el dedo a un espejismo superior, causado por capas de diferentes temperaturas del aire que refractan la luz. Una hipótesis contempla la idea de gases incandescentes que se elevan desde el suelo del desierto. Se sabe que los gases de los pantanos, como el metano y la fosfina, se inflaman con oxígeno en condiciones únicas. Incluso sin pantanos a la vista, el raro fenómeno es posible en el desierto del oeste de Texas. Las reservas de gases naturales y petróleo que yacen en el terreno circundante de Marfa arrojan luz sobre la posible causa del misterio. Las diversas luces misteriosas probablemente resultarán ser algún tipo de fenómeno atmosférico que aún no es comprendido por la ciencia convencional. Nada que ver con ETs en absoluto. Se desconoce la posición oficial. Aunque se han aportado teorías, lo cierto es que no son más que teorías. No se ha demostrado ningún hecho. El misterioso fenómeno, que ha dejado perplejos a sus observadores durante siglos, sigue estando más allá de nuestra comprensión humana. Por ahora. Ya sea usted creyente o escéptico, dentro de nuestra atmósfera hay objetos voladores no identificables. Casi todas las luces del cielo pueden explicarse desde eventos astronómicos hasta causas provocadas por el hombre. Pero, como hemos descubierto hoy, algunas siguen siendo inexplicables. Mientras sigan sin explicación, ¿qué hay de malo en entretenernos con la idea de viajeros humanos en el tiempo, fantasmas espantosos o visitantes del vacío distante? Solo mediante una mayor comprensión de nuestras propias limitaciones humanas, un mayor conocimiento científico y una mayor transparencia del gobierno, ¿se descartarán las historias de objetos voladores no identificables? Hasta entonces, según sugiere la evidencia, es posible que no estemos solos.